Muchas gracias, les agradezco a todos, pero especialmente a Diana. No voy a poder hablar mucho de todos los agradecimientos porque soy súper sensible y termino aquí llorando y no es la idea. Pero muchas gracias, Dianita, por todo el empuje que le has dado a esta idea que vienes madurando desde hace por ahí unos 10 años que te estoy oyendo en esto, hasta que finalmente pudiste recopilar a todas las personas para hacer realidad tu sueño. Así que muchas gracias. Y mejor sigamos para que, como les digo, yo no empiece a lagrimear. Bueno, entonces, ¿me cuentan si están viendo la pantalla bien, por favor? Sí, sí la estamos viendo perfecto. Perfecto. Entonces, realmente yo lo que voy a hacer es dar un repaso a muchos de los puntos de vista más desde la medicina, de algunas de las características que todos conocemos, sabemos, vivimos seguramente, pero con algunos enfoques que me parece pertinente tener claros. Para esta charla me he basado en esta guía de manejo que fue la última que publicó la Academia de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría en enero de 2020. Es decir, es el documento más reciente donde se recopilan todos los manejos propuestos, el tratamiento, es decir, la forma en que debemos evaluar a los niños que están dentro del espectro y la identificación temprana, que sigue siendo definitivamente el hito más importante para que nuestros niños tengan un mejor futuro. Entonces, recordando solamente que el autismo es claramente un trastorno del neurodesarrollo, es decir, esto tiene una base neurogenética, no como neurobiológica, perdón, no como anteriormente se consideraba que era un tema más de tipo psicodinámico, donde las mamás llevábamos como la culpa principal de la entidad por haber sido madres neveras, como se llamaban, o madres congeladoras, o madres que no habíamos sido capaces de aceptar con suficiente calidez el embarazo y que por eso teníamos un niño en esta condición. Ha habido algunos cambios en la clasificación. En el 2013 se cambió y se modificaron los criterios. Muchos de nosotros tenemos como una propuesta para cambiar este manual de clasificación que se llama el Manual Estadístico de Clasificación de Enfermedad Mental, porque realmente no consideramos que el autismo sea una patología mental, es una patología orgánica. Es decir, quisiéramos que se hablara más bien de un trastorno generado en el cerebro, así como hablamos, por ejemplo, de la migraña, que es un dolor de cabeza primario del cerebro. Entonces, esto es un tema que se ha venido proponiendo y es posible que cambiemos esta clasificación de salud mental por salud o por trastorno del cerebro. Y entonces, es claro que tenemos que tener dos bloques de compromiso. Compromiso que además tiene que afectar funcionalmente a este individuo. El primer bloque hace referencia a todas esas alteraciones en la interacción y en la comunicación social. Siempre digo, es importante que esto afecte la vida diaria de esta persona en su casa o en su colegio, porque es que puede haber una persona, digamos, neurotípica, que sea un poquito menos dada a las relaciones sociales, un poquito aislada, que prefiera estar de pronto al interior de su casa. Eso no significa que esté dentro del trastorno, significa que eso es una característica, pero al no producir alteración, al no producir ansiedad, eso es lo que aclara que no está dentro del espectro. Y el otro grupo grande son esos intereses restringidos y esas conductas estereotipadas, esas conductas siempre iguales, que aparecen en momentos muy puntuales, que como decía la conferencista anterior invitada, generan placer, por eso es que es tan difícil de controlar, porque es que es más o menos lo mismo que la persona que tiene un tic. Soltar el tic hace que sientan descanso, alivio, por eso es que es tan distinto, y más adelante, más distinto no, por eso es que es tan difícil de tratar. Más adelante en la charla vamos a encontrar cuál es el origen realmente de estas estereotipias.
En cuanto a la prevalencia, para hablar a grosso modo, pues hemos visto un aumento importante. En Estados Unidos en el 2018 la prevalencia ya se consideraba que es de 1 en 59 personas, siempre con una clara predominancia del sexo masculino sobre el femenino. Importante hacer aquí como un poco la diferenciación entre utilizar el término prevalencia e incidencia. Incidencia es la enfermedad que en un momento dado estudiamos en una población, como por ejemplo lo que nos pasó con el COVID, pero la prevalencia es la cantidad de pacientes o de personas que tienen en un momento dado un diagnóstico a través del tiempo. Como el trastorno del espectro del autismo se puede diagnosticar en distintas etapas de la vida y en diferentes edades, por eso acá no hablamos de incidencia, sino de prevalencia. Y aquí en cuanto a la etiología, me gusta aclarar siempre la gran diferencia que existe entre enfermedades genéticas y enfermedades hereditarias. Las enfermedades congénitas, que es el otro término que se confunde, es esa enfermedad, es esa condición que es aparente desde el momento en que la persona nace, como por ejemplo el síndrome de Down, que es tan conocido para todos nosotros. Eso es una condición congénita, que muchas veces en algunas entidades de salud se confunde con genético y por eso al momento de hacer las autorizaciones de los pacientes para que reciban su tratamiento, se les niega la posibilidad considerando que esto es una enfermedad congénita. No lo es, no es una enfermedad congénita. Es una enfermedad que puede tener causas genéticas, efectivamente, hay muchos genes implicados en la aparición del trastorno del espectro del autismo, pero no basta solamente con tener el campo genético, también se necesitan esos otros factores ambientales que interfieren en el momento de la creación del feto, por decirlo de alguna manera, y que son los responsables de que aparezca el trastorno del espectro. Hoy en día se proponen una cantidad de factores que hasta el momento solo son eso, propuestas, donde se incluye la edad paterna por encima de los 40 años, la diabetes gestacional, especialmente aquella que ha requerido manejo con medicamentos, metformina es lo que usamos normalmente, la prematurez, la restricción del crecimiento intrauterino, es decir, esos bebés que vienen creciendo bien, pero de un momento a otro detienen su aumento de peso y de talla, los periodos entre uno y otro embarazo cortos, por debajo de 18 meses, o muy largos, por encima de 60 meses. Y claramente es una patología que tiene una alta heredabilidad. Cuando vemos estudios hechos en gemelos, que son monocoriales, que están en la misma bolsa, por decirlo de alguna manera fácil de comprender, esos gemelos tienen una concordancia muy alta de poder presentar el trastorno. Voy a pasar rápidamente por los síntomas o el diagnóstico precoz porque sé que van a dar una charla específicamente al respecto, pero normalmente uno oye en la consulta como unas quejas vagas de los padres diciendo, yo no sé, yo siento que algo no va bien, algo no está dentro de lo que yo tenía en mi cabeza que había visto con mis sobrinos, en caso de que no hayan tenido hijos antes, o en mi hijo mayor, si es que el hijo mayor es sano. Y estas quejas usualmente aparecen alrededor de los 15 y los 18 meses. Desafortunadamente, muchas veces le restamos importancia a esos primeros síntomas que los padres refieren porque pueden ser muy inespecíficos y se le empieza a dar otras explicaciones. No se preocupe porque el niño no haya hablado, tiene 18 meses pero no dice ninguna palabra, es que el papá se demoró en hablar, o es que como el niño vive entre adultos, pues no tiene cómo mejorar el lenguaje, porque aquí todos se lo pasan solamente con que él señale. Cuando se quejan, por ejemplo, de que le sienten un acento distinto, la explicación suele ser, claro, es que él ve mucha televisión de muñequitos y esos programas usualmente son traducidos en México, por eso es que tiene esa alteración de la prosodia, que significa la alteración del acento. Y cuando, digamos que ya el paciente ha venido remitido de pediatría y uno habla un poquito más al fondo con esas mamás y esos papás, los principales motivos de consulta por los que ellos habían acudido o habían manifestado desde temprano su preocupación al pediatra
Son síntomas a los que hoy en día todavía no se les da validez, pero que están presentes en muchos de los niños, que son esos trastornos de la alimentación que las mamás empiezan a ver desde tan temprano. Unas características muy importantes en el tono del llanto, un llanto muy agudo, un llanto que tiene un timbre distinto, un llanto que usualmente no es consolable por las mamás. Esa exploración visual atípica de los objetos, entonces ese niño que se quedaba mirando sus manos más allá de el tiempo o el momento en el que lo hacen habitualmente los niños entre el segundo y el cuarto mes, y una disminución en las conductas sociales. Y aquí es importante mencionar que hay estudios ya en gemelos o en niños, bueno, hijos no, sino hermanos de niños con diagnóstico de espectro del autismo, en que se hacen estudios de seguimiento visual y se ve que ya desde los 6 meses más o menos, estos niños dejan de mirar a las madres a los ojos y más bien las miran a la boca, dada esa sincronía auditiva que ocurre entre lo que el niño escucha y el movimiento de los labios. Pero pues estos estudios siguen siendo solamente en temas de investigación. Sin embargo, como les digo, ya esas conductas que los papás empezaron a reconocer tempranamente están empezando a tener más implicaciones o más importancia, pero aún no tienen validez diagnóstica. Entonces ya hacia los 12 o 15 meses encontramos las banderas claras que todos conocemos, que el niño no reaccione al llamado por su nombre, que el niño no dirija su mirada hacia donde yo le estoy señalando, o que el niño no me pida lo que quiera verbalmente. Pero como en todas las situaciones de la medicina y probablemente de la vida, hay que tener mucho cuidado e individualizar cada una de estas banderas. Todas las que somos mamás sabemos que uno a los niños difícilmente les dice por el nombre, o sea, casi siempre le decimos mi amor, bebito, nené, pajarito, ratón, menos el nombre. Entonces el hecho de que el niño a los 9 o 10 meses no reaccione al llamado por su nombre no siempre significa que sea una bandera roja, significa que de pronto tampoco se ha mencionado su nombre con tanta frecuencia. En el ítem de no pedir lo que quieren, yo veo con mucha frecuencia en la consulta que las mamás somos casi que telépatas. La mamá ve que el niño voltea la cara y de una vez dice, él lo que quiere es que le pasen eso y se lo pasan. O, es que él ya tiene hambre y de una vez le va poniendo el tetero sin que el niño haya mediado casi que ningún gesto emocional para pedirlo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en no asignarle la importancia de una bandera roja a estos elementos de la vida cotidiana. Aquí es donde me voy a detener un poco más y es todo lo que implica la integración social o más bien la no integración social adecuada en los niños dentro del espectro y por qué la importancia del manejo temprano y por qué la importancia de que las terapias no solamente o las intervenciones terapéuticas no solamente queden en el lugar donde se realizan o en el consultorio de la terapeuta, sino que se extiendan al hogar. Antes de hablar de las alteraciones, quiero explicar realmente qué es la integración sensorial. Entonces, la integración sensorial es esa capacidad que tenemos los humanos de percibir emociones y sensaciones a través de nuestros órganos de los sentidos, transformarlas y poderlas utilizar dentro de un contexto apropiado. Por ejemplo, si yo estoy en este momento dando esta charla y oigo que una ambulancia suena afuera en la calle, yo registro ese sonido, pero tengo la capacidad de limitarlo, de filtrarlo y decir, ok, la ambulancia está allá, yo no me voy a voltear a mirar, sino que yo voy a seguir en lo mío. Pero cuando yo no tengo esa capacidad, es decir, cuando mi integración sensorial no se dio, yo tiendo a distraerme e incluso me puedo ir a parar en la ventana para mirar qué es lo que pasa. De esa manera, la demanda de mi capacidad ante la circunstancia de dar una charla se vería afectada. Usualmente ese proceso se consolida hacia los 7 años. Entonces, cuando nos ocurrió, vemos esas respuestas desproporcionadas
el niño que entra a un espacio donde hay de pronto mucha luz o mucho ruido, gente riéndose fuerte, y empiezan a taparse los oídos, los ve uno que lloran, se ponen más irritables, porque no pudo darse ese proceso de la manera que debió hacerse. Vamos a hablar entonces de cuáles son esos ejemplos de la vida diaria que encontramos como consecuencia de que no se haya hecho una adecuada integración sensorial. Entonces, puede haber una hiperrespuesta, es decir, una respuesta exagerada, o puede haber una hiporrespuesta. Empezando con las hiperrespuestas, que son las que vemos más frecuentemente. Esa es la razón por la cual los ruidos fuertes desestabilizan un poco los niños. El recuento normal de los padres de el secador de manos de los aeropuertos, de los centros comerciales, genera angustia, porque las cisternas, sobre todo las cisternas nuevamente como de centros comerciales, o sea, esas que son mucho más potentes, les generan angustia, porque sitios donde hay muchas luces, porque sitios donde hay mucha gente hablando al tiempo, mucho ruido al tiempo, incluso muchas veces nosotros mismos cuando les hablamos al tiempo que les mostramos imágenes visuales. Yo pienso siempre que nosotros los latinos hablamos mucho y casi que nos contestamos nosotros mismos. Entonces, para una persona que tiene esta hipersensibilidad sensorial, que yo le diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sigue, por favor, te vas desvistiendo, te quitas la ropa y quédate solamente en camiseta. O sea, son demasiados estímulos al mismo tiempo para una persona que no tuvo la capacidad de filtrar esos estímulos simultáneos y poder obedecer un comando. También lo vemos a la hora de procesar los alimentos. Entonces, esa hipersensibilidad sensorial hace que a mí algunas texturas me fastidien, las texturas que son cauchudas, las texturas que sean gomosas, a veces las texturas del apanado, y hace que esos niños rechacen esos alimentos no por el sabor del alimento en sí, sino por la textura del alimento. También es frecuente ver que esos chiquitos empiezan a tener dificultades, por ejemplo, con las telas, con los materiales de la ropa. Entonces ese material como de las sudaderas que suena, que genera como fricción, les fastidia. A veces incluso si la prenda va hasta el puño o si se queda hacia la manga corta, también puede molestar porque entonces el resto de la piel queda expuesta. Y si no está acostumbrada la piel a sentir otra textura, que puede ser en algún momento carrasposa, que puede ser en algún momento fría, me va a generar una respuesta exagerada. Pero también hay hiporrespuestas. Entonces recordemos que la gente siempre dice, es que los niños que están dentro del espectro no sienten dolor. Claro que sienten dolor, lo que pasa es que el umbral es más alto. Y por eso muchas veces hay condiciones médicas que no se diagnostican a tiempo porque tienen una hiporrespuesta sensorial. Entonces los dolores de muela, los problemas abdominales, el apendicitis, por ejemplo, pueden pasar muchas horas o incluso días antes de que se manifieste esa incomodidad porque son menos sensibles. ¿Y qué puede pasar con esto? Pues que puede tener uno condiciones médicas serias o incluso lesiones en piel por esa menor sensibilidad al trauma y al frío. Dentro de la dificultad que yo mencionaba hace unos momentos de filtrar la información, entonces si yo estoy en clase y estoy tratando de poner atención a lo que me están enseñando, pero el niño de al lado habla o al niño de al lado se le cae un lápiz, inmediatamente ese estímulo va a afectar mi capacidad de atender y de mantener mi atención y por ende de aprender. Por eso hoy en día tenemos clarísima la relación que existe entre trastorno del espectro del autismo y trastorno deficitario de atención, por esta dificultad sensorial para filtrar los estímulos irrelevantes en un momento X. Esto creo que ya lo tocamos también. Y por el otro lado están todas esas dificultades a la hora del tacto, de abrazarlos, de cogerlos. Vuelvo a mi teoría de que los latinos somos muy expresivos, somos muy habladores, somos claramente muy cálidos, pero entonces tendemos siempre
abrazar fuerte, a coger a los niños de la cara, a cogerles la mano fuerte, y todos esos estímulos sensoriales pueden desregular al niño en un momento dado. Esto lo que significa es también que nosotros como sociedad tenemos un papel importante en aprender que no podemos ser nosotros tampoco tan invasivos con una persona, pues a veces que no conocemos, y segundo, con una persona que pueda no sentirse a gusto con este tipo de manifestaciones de cariño. Para la evaluación quise traer como tres momentos. Sé que hay alguna discrepancia seguramente entre el público con lo que voy a decir, pero es mi deber desde el punto de vista médico aclarar temas en cuanto a la evaluación y en cuanto al manejo y en cuanto a los estudios que se realizan. Entonces, hoy en día seguimos sin tener una prueba estándar que nos diga este individuo está dentro del espectro. A prueba estándar me refiero, como siempre pongo el ejemplo en la consulta, es muy distinto una mamá que trae a su niño por fiebre, tos y no está comiendo, le toman una radiografía de tórax y le dicen, señora, mire, aquí hay una consolidación basal en el lado izquierdo del pulmón, esto es una neumonía, le vamos a poner antibiótico y usted en 48 horas ya ve a su niño comiendo bien y sin fiebre. Aquí no la hay. Aquí lo que hay son una cantidad de elementos en una historia clínica que adicionalmente aparecen cuando ya los papás dicen, no, pues el niño nació perfecto, ha tenido un desarrollo perfecto, porque a estas alturas de la vida, si ya decía 3 palabras, va a dejar de hablar. Entonces, el hecho de no tener una prueba estándar específica para el diagnóstico nos complica un poco, no solamente sustentar el diagnóstico, sino muchas veces explicarle a las personas que no hay cosas que hacer en exceso, a pesar de que no generen riesgos, porque muchas veces la explicación de los padres es, o la justificación más bien es, pues, si no le va a hacer daño, igual hagámoslo, ¿no? Entonces, bien, empezando con la historia clínica, este es el momento más importante en la evaluación de una persona en quien sospechamos que está dentro del espectro. Hay que hacer una anamnesis, lo llamamos nosotros, unas preguntas muy detalladas sobre desde cuándo están viendo esos síntomas, si solamente esos síntomas están presentes en la casa pero no en el jardín, por ejemplo, si esos síntomas aparecieron en asocio con alguna situación en particular. Y aprovecho para mencionarles que para nosotros, desde el punto de vista neuropediátrico y de psiquiatría infantil, la pandemia fue devastadora, más que la pandemia, el confinamiento, porque fue frenar en seco a unos individuos que venían necesitando de un estímulo social, de lenguaje, sensorial, y lo primero que hicimos con esos niños fue, pues primero encerrarlos en la casa junto a las familias, era lo que tocaba, era la información que teníamos en ese momento, y por el otro lado fue decirles, no toques, no vayas a tocar eso, no, y límpielos, ¿no? Y límpielos y que no estén sucios y que no tengan, no se unten de nada. Y por el otro lado, muchas de las familias tenían que estar trabajando papá y mamá. No había otro cuidador que pudiera encargarse de este niño que estaba aprendiendo a hablar, por ejemplo, y la solución más fácil, entendible completamente, era ponerlo frente a un televisor, de pronto con comida al lado para que además el papá y la mamá no tuvieran que parar la reunión en la que estaban para alimentarlo, y el niño se acostumbró a estar ensimismado frente a una pantalla, así obviamente no desarrolla el lenguaje nadie, porque el lenguaje es una necesidad. Yo no voy a hablar con una pantalla que no necesita de mi interacción, y por el otro lado tendieron a aislarse. Entonces, fíjense que después del confinamiento, empezamos a hacer una cantidad de diagnósticos de autismo que realmente apenas los empezamos a intervenir y apenas los pudimos mandar al jardín, nos dimos cuenta que no había autismo, que eran niños que habían sido amputados de sus experiencias vitales para desarrollar esa parte de su vida. Vuelvo entonces a hacer hincapié en que la historia clínica detallada y juiciosa es de suma importancia a la hora de hacer el diagnóstico. Luego pasamos ya al examen físico, donde tenemos que mirar algunas características, como que no haya
manchas en la piel, porque cuando uno se forma como embrión, la piel y el cerebro tienen un origen en común, en una capa que se llama el ectodermo. Por eso muchas enfermedades que se manifiestan como principalmente en la piel, como esas manchas café con leche, más de 7, son realmente enfermedades neurológicas. Lo que pasa es que la primer manifestación o la más brillante está en la piel. Ya cuando uno ha orientado la historia clínica que este niño probablemente esté dentro del espectro, entonces tiene que hacer las preguntas de rigor, que son todas estas alteraciones en la integración sensorial de las que hablé antes. Y ya posteriormente necesitamos el uso de las herramientas diagnósticas que están ya validadas, que se pueden traducir al español de forma, que están traducidas al español de forma oficial y que nos permiten cuantificar realmente por una calificación si el niño realmente está o no dentro del espectro. Los más comúnmente utilizados, el DSM-5, el A2.2 y el ADIERE, que es la entrevista que se le hace a los padres, donde se les pregunta si y esta característica el niño la presentaba por debajo de los 36 meses, o sea, de los 3 años. Bueno, y aquí es donde es probable que empiece a crear un poco de malestar. Entonces, vamos a hablar sobre 4 estudios fundamentalmente. Los estudios genéticos, una vez hemos hecho el diagnóstico del espectro del autismo, son necesarios para darle información a la familia. Número 1, si es una pareja joven y quiere tener más hijos, sobre la posibilidad de recurrir si es que se ha identificado una alteración genética. No es que vayamos, dependiendo de la alteración genética, a darle un tratamiento específico a ese chiquito basados en el hallazgo. Esto realmente es una información para la familia, para su paridad futura si no la tienen satisfecha. Y para decirles, esto fue una alteración que apareció al azar, de nuevo, se llama de novo, o por el contrario, no, esto tiene un mecanismo de herencia que se llama autosómico dominante o recesivo, que significa se puede presentar en todas las generaciones o se puede saltar una generación. Entonces, los estudios genéticos no son necesarios siempre, solamente si hay esas expectativas. Con respecto a la resonancia de cerebro, más o menos un 40% de los niños tienen un origen genético, no un origen primario, anatómico, estructural. Por lo cual, la resonancia no me va a mostrar nada, en general. Distinta la situación en la que yo encuentro un cráneo muy grande o un cráneo muy pequeño, o la presencia de las manchas café con leche de las que hablé antes, o la presencia de unas manchitas blancas, con unas lesiones aquí como si tuvieran acné y otras alteraciones en piel en distintas partes del cuerpo. Pero en general la resonancia no es un examen mandatorio en todos los niños con autismo y es importante recordar que es un examen muy complicado de hacer, es un examen que dura más o menos 30 minutos metido entre un túnel donde hay mucho ruido, donde hay que quedarse quieto y donde además le ponen al paciente algo que se llama la antena, que es como parecido, digamos, a esa máscara que usan los esgrimistas, que claramente le va a fastidiar al niño. Entonces, nos vemos obligados a ponerle anestesia general y pues obviamente incrementa un poco los riesgos del estudio. Los estudios metabólicos, estos estudios que tradicionalmente oímos que se hacen en pelo, en sangre y en orina buscando la aparición de metales pesados, no son necesarios porque no hay evidencia científica que avale la relación entre la intoxicación por metales pesados y la aparición del TEA. Creo que para todos ya está claro, porque pues esto es una publicación que ocurrió hace mucho tiempo, que no hay ninguna relación entre la vacuna de la triple viral y su contenido de mercurio en el riesgo o en la generación del trastorno del espectro del autismo. El doctor que hizo la publicación en una revista médica muy importante y muy afamada, después mandó una nota al editor contando que él había recibido plata para hablar mal de la vacuna
la recibió de otra empresa que quería hacer también una vacuna contra la triple viral, o sea, una vacuna de la triple viral, pero necesitaban sacar del mercado a la anterior y por eso durante tantos años los niños no fueron vacunados. El electroencefalograma es otro estudio que tampoco está recomendado de rutina. Es el electroencefalograma, como los que hemos hablado, los estudios que hemos hablado anteriormente, se llaman estudios paraclínicos. Paraclínico significa algo que va al lado de la clínica, pero que de ninguna manera puede cambiar mi decisión, ni yo puedo basar mi decisión basada en los resultados de un estudio paraclínico, sino en los hallazgos de un paciente, porque nosotros manejamos personas, no paraclínicos. Entonces, hay un porcentaje importante de individuos que están dentro del espectro que pueden tener alteraciones en el electroencefalograma, pero si nunca han tenido una convulsión, no hay por qué pensar en medicarlos. El problema está en que si yo le pido, sin una indicación clara, un electro a un paciente y me muestra alteraciones, para mí como médica va a ser muy difícil explicarle a la familia que sí encontré una alteración en algo que yo pedí, pero que no se necesita manejar porque no tenía ninguna indicación. Los niños que están dentro del espectro tienen claramente más posibilidades de tener epilepsia, especialmente si son niños que tienen discapacidad intelectual, es decir, retardo mental, que era el término que se utilizaba anteriormente, si son del sexo femenino y si fueron prematuros por debajo de las 30 semanas. Cuando esas tres situaciones se dan, la posibilidad de que esa persona tenga epilepsia al tiempo que tenga autismo es casi del 30%. El incremento es muy grande porque nosotros, que consideramos que somos neurotípicos, que somos, digamos, población general, tenemos un 3 o 4% de probabilidades de desarrollar una epilepsia. Sigamos con las intervenciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de manejar o de proveer la intervención a una persona que está dentro del espectro? Como a todo el mundo en la vida y como lo que hemos hecho todos con nuestros hijos, tratar de que sean lo más independientes y lo más autónomos posibles. O sea, eso para niños neurotípicos también es válido. Pero aquí hay dos cosas específicas que son, yo quiero disminuir esos síntomas centrales, es decir, quiero que sea menos aparente la dificultad en la interacción social, en la comunicación social, que sean menos inflexibles mentalmente, que tengan menos estereotipias. Y quiero disminuir esas conductas inadaptativas o inapropiadas. Es decir, quiero disminuir las pataletas, quiero disminuir los berrinches, quiero disminuir de pronto las conductas autoagresivas. ¿Y cómo se logra hacer eso? Siempre basados en metodologías que tengan evidencia científica. Sobra decirles a todos ustedes que conocen del trastorno de pronto más que yo, que ante un padre desesperado por tratar de ayudar a su hijo, lo que le propongan, no importa el precio, uno lo experimenta. A pesar de que muchas veces incluso el médico le haya dicho a uno, mire, eso no le va a cambiar los síntomas centrales porque no tenemos una cura todavía. Viene la frase que les comenté al principio de la charla de, no importa, si no le va a hacer bien, pues tampoco tiene efectos secundarios, entonces hagámosle. A mí me parece que eso genera muchas expectativas en los padres, que finalmente termina siendo, no sé, como una mala sensación más, una mala experiencia más de intenté otra metodología, intenté algo más que me propusieron y tampoco tuve éxito. Entonces, las metodologías basadas en evidencia científica lo que quieren decir es, cuando yo tengo, por decir algo, una apendicitis, la intervención que se llama cirugía para la apendicitis significa que cuando yo la hago, el paciente se mejora. Pero las que no están basadas en evidencia dicen, si usted tiene apendicitis y usted toma de pronto agua de anís, eso disminuye la presión entre el abdomen y es factible que se le quite la apendicitis. Entonces,
mi invitación es a que las metodologías solamente deben ser basadas en evidencia científica. Y aquí voy a correr un poco porque ya me faltan muy poquitos minutos. Es importante que esas intervenciones estén basadas en los niveles de ayuda que se han establecido para cada paciente, para cada niño. Conocidos ya, el grado 1 es el que necesita un poquito de ayuda, el grado 2 el que necesita ayuda notable y el grado 3 el que necesita mucha ayuda. Bueno, y las intervenciones entonces, digamos que se deben hacer siempre en grupos pequeños, idealmente si se puede individual, siempre en grupos pequeños cuando es necesario que tengan, cuando se hacen grupos pequeños, que sean niños que tengan características muy similares de funcionamiento, no niños que tengan más compromiso. Las terapias que usualmente utilizamos, entonces la terapia física y la terapia ocupacional para mejorar ese tono motor de ese niño, esa hipotonía que usualmente acompaña al trastorno y que de esa manera esa persona pueda ser más funcional en su vida diaria, en utilizar los juguetes, en coger la cuchara, en escribir, en poderse abotonar, es decir, en todos esos hábitos cotidianos o esos hábitos básicos en la vida. La terapia del lenguaje, encaminada siempre a hacerlos verbales, ese es el ideal. El ideal es que puedan hablar, no importa que sea con ecolalia, con alteración de la entonación o de pronto hablando en tercera persona, no importa, pero que se puedan expresar porque eso hace que claramente tengan menos trastorno del comportamiento y de la conducta. Recordar que más o menos el 30% de los niños no van a adquirir lenguaje verbal y que para esos niños es importante que acudamos a algún método de estos de comunicación alternativa y aumentativa que hoy en día pues están tan en boga y realmente hacen la diferencia en estos chiquitos. ¿Cuáles son las condiciones médicas que podemos tratar farmacológicamente? La epilepsia, de la cual no voy a hablar más. Los trastornos del sueño, que son muy frecuentes porque estos niños suelen tener trastornos en el metabolismo de la melatonina y hace entonces que sean niños que les cueste conciliar el sueño o mantener el sueño. Se despiertan a la madrugada no a ir a buscar a los papás, sino se quedan despiertos en su cama, jugando, hablando, y eso hace que al día siguiente no puedan estar tan concentrados y tengan alteraciones no solamente en atención y en memoria, sino también que estén más irritables. Y todos esos trastornos gastrointestinales, digámoslo así, que están presentes en mucha de la población mundial, no solamente en los niños que están dentro del espectro, que son los dolores abdominales, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y en alguno de ellos las enfermedades inflamatorias intestinales. Para terminar ya, entonces, creo que lo más importante es que todos como sociedad, pues, conozcamos primero todas las características, qué es y qué no es. También que dejemos de utilizar el término autista como una cosa muy peyorativa cuando quieren decir de alguien que es raro o alguien que es distinto o alguien que es aislado, es que es como autista. Debemos dejar de utilizar esos calificativos tan peyorativos y propender dentro de cada uno de nuestros quehaceres que los sistemas de salud y educación puedan integrarse, tratando de que estos niños que en algún momento van a ser adolescentes y luego van a ser adultos, puedan gozar de mayores oportunidades de educación superior, de trabajo y también de momentos de ocio, que es bien difícil que los podamos encontrar ya para personas adultas y para adolescentes. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, mi doctora Olguita. Muy poquito el tiempo para, la verdad, para podernos seguir enriqueciendo con tu conocimiento. Vamos con las preguntas. Hay muchas inquietudes cuando a uno lo diagnostican, porque hay algunos niños que los diagnostican con TDA, con THA, con autismo, con Asperger. ¿Cuáles son aquellos, no sé si se llamen síntomas, cuáles son las diferencias entre estas categorías que se incluyen dentro del autismo? Entonces, el término Asperger, pues ya claramente sabemos que desde el 2013, cuando hubo este cambio en el DSM-4 al DSM-5, no se utiliza,
porque el síndrome de Asperger, que era como se llamaba anteriormente, no tiene ninguna característica fenotípica, significa física, ni biológica distinta a las personas que están dentro del espectro. Por eso hoy en día se considera trastorno del espectro del autismo, pero se aclara si tienen o no déficit cognitivo y se aclara si tienen o no déficit del lenguaje. Entonces, digamos que a una persona que anteriormente estaba dentro del síndrome de Asperger, hoy decimos que está dentro del espectro del autismo sin déficit cognitivo, sin déficit del lenguaje. Los criterios clínicos, los que mencioné, estos dos grupos, debe hacerse la aplicación de las herramientas para confirmar que tengan interferencia tanto en casa como en colegio, esos dos bloques de los criterios diagnósticos. Y desde hace más o menos unos 5 o 6 años se viene viendo la gran interrelación que existe entre trastorno deficitario de atención y trastorno del espectro del autismo, cuando antiguamente decíamos son casi que patologías excluyentes, pero esas dificultades atencionales que en el uno vienen, en el trastorno deficitario de atención vienen asociadas a su genética o asociadas a su prematurez, en el autismo vienen asociadas a esa inmadurez sensorial o a esa falta de integración sensorial que expliqué. No te estamos escuchando, Dianita. Perdónenme. ¿Cómo diferencio los síntomas TEA con los síntomas de trastorno del lenguaje e hiperactividad, que a veces tienden a ser muy parecidos y a veces los confundimos? El niño con trastorno, la pregunta es trastorno del espectro o TDA, o trastorno deficitario de atención. Con TEA. Ok. En el trastorno del lenguaje usualmente hay solo eso, o una demora en adquirir el lenguaje, o una demora en la claridad del lenguaje. Pero usualmente no hay las estereotipias, usualmente no hay los intereses restringidos, usualmente no hay la inflexibilidad mental. Y estos niños sí pueden tener una buena interacción social o tener un deseo de interacción social. Lo que pasa es que no es claro lo que hablan o lo que hacen es muy gestualmente comunicarse, pero preverbal también es lenguaje. Entonces, siempre tenemos que verificar que esas dos columnas de las que hablé o esos dos grandes bloques de los que hablé se cumplan y no solo se cumplan, sino que interfieran en la vida diaria de ese niño, tanto en casa como en colegio.